Bien, amigos, tenemos al profesor Rafael Pujols Guridi, experto en sismología. Quisiéramos introducir al profesor diciendo que recientemente, conversando con un médico cardiólogo, le decíamos: doctor, del estetoscopio a la colocación de stent a través de una imagen que facilita eso, de la fluoroscopía a la resonancia magnética, ¿hasta dónde con una computadora y el instrumental que hoy dispone la medicina estamos en distancia de los años 50? ¿Puede un médico con un estetoscopio, hasta dónde puede llegar en un diagnóstico? Eso con respecto a medicina. Con respecto a desastres naturales, tenemos una experiencia interesante recientemente en que el gobierno actual, haciendo justicia y no inventando, confirmó en el cargo al director del COE, basado en la experiencia que tenía. En algunas cosas la política no ocurrieron lo que tenía que ocurrir. Es decir, que mucha gente se coló por lo político y se prescindieron de gente que tenían experiencia. Los grandes canales que tienen recursos, cuando ocurre algo, tienen especialistas en esos hechos. Tenemos experiencia aquí, que tenemos que coger los periódicos, a ver qué trae, qué dice, inclusive mucha gente improvisando. Nosotros mismos a cada rato hablamos pendejadas sobre temas que no manejamos plenamente. Y esos grandes canales, esos grandes medios de comunicación, cuando ocurre un accidente aéreo, tienen una persona especialista en seguridad aérea. Cuando ocurre un tsunami, tienen personas especialistas en fenómenos naturales, en terremotos, en tsunamis, en ciclones, y cada uno un especialista. También ocurre que hay gente en medio ambiente, pero en medio ambiente por áreas. El Ecuador es diferente a los polos y saben de eso. En fin, en historia, en Medio Oriente, en árabes, en judíos, en África, es decir, hay especialistas en todo. Nosotros tenemos al profesor Pujols, que determinamos que él podría ser, es una pena que aquí no haya los medios, tiene que limitarse a la academia nada más, y algunas cosas que es la instrumentación en los fenómenos naturales. Sabemos que los terremotos, los ciclones comienzan a veces en África y terminan en el Caribe, porque esa es la tradición. Sabemos que si un terremoto ocurre a 50 kilómetros de distancia de una costa, se produce un movimiento telúrico en ese lugar y se tardan, puede minutos o hasta horas en llegar la ola que va a hacer daño a la tierra. De esa instrumentación, yo le quiero pedir al profesor Pujols que en sismología, ¿hasta dónde se puede prever ese tipo de fenómenos? Gracias, profesor, por estar aquí. Primero que todo, muy buenos días a los que están en este distinguido estudio y al público televidente. Usted trató el tema de los confirmados. Le faltó a alguien, aparte del coronel Juan Manuel Méndez, que es el ingeniero Santiago Muñoz, que fue movido del Servicio Geológico Nacional a la Dirección General de Minería. Hay otros más confirmados, como el del Banco Central, pero ese no es el tema principal que yo vengo a tratar aquí. La preocupación mía, a título personal,
ocurre en que nuestro país está carente de los esfuerzos desde el punto de vista económico, pero a nivel del personal técnico ya hay una serie de personas trabajando en las diferentes instituciones. De hecho, recientemente hay un ingeniero que es de la secuela de Coromina Pepín, que es Leonardo Reyes Madera, de las personas que él mandó a formar cuando fue ministro o secretario de Obras Públicas en aquel entonces, en los 70, en el primer gobierno del PRD. Y creo que no está confirmado por un asunto de decreto. Pero entonces, de un decreto que tienen que confirmarlo, que no quitaron al que estaba, entonces yo no entiendo esa parte. Entonces, el lunes a las 5 de la mañana, hora local, ocurrió un terremoto de magnitud 5 y 4.8, reportado por otras agencias, y así por el estilo. ¿Qué sucede? Muchas personas en nuestro país descargan o buscan aplicaciones que existen en celulares o entran a páginas web y entienden que como los fenómenos meteorológicos los sigue la NOAA debido a que tiene la capacidad de tener los satélites para comenzarlo a monitorear desde donde se producen en África y le comienza a dar seguimiento, y también lo que se generan aquí en el área de Centroamérica y el Caribe. Entonces dicen, no, que ese terremoto que reportó el sismológico de la UAS, a fulano, por ejemplo, al USGS le dio 5 y al sismológico de la UAS le dio 4.8. Recientemente hay un nuevo, en el Politécnico Loyola, que ahora es universidad, tienen un pequeño observatorio sísmico y también hay su diferencia en cuanto a la magnitud. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen que ver bien qué tipo de fórmula usa para la magnitud, si es magnitud local, magnitud MV, magnitud de momento, MW, que la magnitud de momento es la que determina realmente, esa la calculó Hiro Kanamori a principios de los 70, cuánta energía fue liberada. La escala de Richter que se determinó a principios de los 20, de 1900, es simplemente una escala que aplica solo para el área de California, donde él hizo, en base a la geología del lugar, en base a los instrumentos que se usaban en esa época, que era un sensor Hugh Anderson, porque fueron dos personas, uno de apellido Hugh y Anderson. Profesor, un momentico, porque estábamos hablando de los equipos. Sí. A nivel de equipo, en República Dominicana, ¿hace falta equipo para medir los sismos? No de la metodología ni del sistema, sino los equipos. Para uno tener un observatorio y podernos llevar de él y utilizar la escala que se decidan los profesionales locales, ¿qué equipos se necesitan, si lo tenemos o no y si no hacen falta? Ok, mire, ahora mismo a nosotros no hace falta un dart buoy en inglés. La traducción sería, digamos, un tsunamimómetro. Estados Unidos, a raíz con fondos de Estados Unidos, a raíz del tsunami del Océano Índico del 2004, se hizo un proyecto de instalar más estaciones sísmicas y hacer una red de alerta temprana de tsunami, pero con fines de proteger la vida de los norteamericanos, no con fines principalmente de la vida de los habitantes del Caribe. O sea, naciones, por ejemplo, los dominicanos no beneficiamos grandemente ese proyecto porque estamos en el centro del Caribe. Entonces, sí nos hace falta uno de esos equipos que ¿Y para los terremotos de tierra, qué nos falta? Para los terremotos, por ejemplo, ahora mismo hay un mariógrafo ubicado en Caucedo, que ese mariógrafo no está funcionando. Hace falta los fondos para que la ONAME
que la encargada, la contrapartida local, pueda darle asistencia. Hace falta un mareógrafo en la bahía de Samaná, tanto en el lado sur. ¿Y esos sur, equipos son caros, profesor? Yo diría que no son caros por la utilidad que se le da. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de $100,000 o menos. El que falta. ¿Y reparar el que está dañado? A veces tiene sentido repararlo y a veces no tiene sentido. Sale más económico tener tu banco de repuestos también. Por ejemplo, si tú compras 3 mareógrafos, tú tienes que tener los repuestos para darle mantenimiento a los 3, también tener personal y tener los recursos y tener cuando se actualice, cambiar los software y cambiar el tipo de medición, porque por ejemplo, hay diferentes metodologías de medir el nivel del mar en la costa. También, hoy en día, para minimizar el ruido, ya se está cambiando los sismómetros, en vez de ser instalado a nivel superficial, se está haciendo una instalación post-hole, es decir, enterrarlo entre 3 a 5 metros, y aquí no hay esa tecnología. Inclusive el que está en la estación más cara y la más moderna, a pesar de que la más completa, a pesar de que fue instalada alrededor del 2007, que fue la primera estación que instaló el Servicio Geológico del Caribe, y la que ha tenido mejor operación, la que tiene mejores niveles de ruido y la que más precisa es, ya esa no es post-hole. Esa es lo que tiene la ventaja de que, como está en la presa de Sabaneta, en los túneles que hacen para la instrumentación, ese lugar, los niveles de ruido es muy bajos. Pero profesor, ¿quién es el que está encargado de comprar estos equipos? ¿El gobierno dominicano? El gobierno dominicano es el que debe de darle asistencia ¿A través de qué institución que maneja el COE? Ahí debe, por ejemplo, en mi experiencia, yo estuve en la Red Sísmica de Puerto Rico como asistente de investigación y con eso yo pude pagar mis estudios. En Puerto Rico existe la famosa Ley 106, que es la Ley 106 que le asigna directamente a la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, para que compre los instrumentos. Esa ley da alrededor de $1 millón. En Puerto Rico la parte de la instrumentación acelerográfica y la parte está diferente, o sea, lo manejan los ingenieros y la parte de la sismología lo manejan los científicos. ¿Y aquí cómo funciona? En Nicaragua, el gobierno de Nicaragua le da muchos recursos también a la red sísmica y en Costa Rica también, o sea que hay una ley directa. Bueno, aquí funciona de la manera siguiente, aquí que debe de las instituciones como la Defensa Civil, el COE, ONESBI, el Servicio Geológico, sacarle el dinero al Sismológico del Agua para que tenga los recursos para comprar la instrumentación. Aquí dependemos bastante de la universidad, o sea, la universidad paga el salario del personal, paga el salario de los viáticos, paga el combustible, compra la camioneta. Tenemos dos temas claros, sí, que hacen falta unos aparatos y que el gobierno es que tiene que buscar y las instituciones repararlos o cambiarlos o ponerlos donde no hay, y que hay un personal que debe de ser ratificado en áreas importantes para o definir quién sea para poder tener el personal correspondiente y que hace falta para esto, ¿verdad? Bueno. Usted trajo unas imágenes. Sí, hay unas imágenes que la pueden ir viendo. Ese es Háblenos de eso, ¿qué es eso? Ese es el DART System 2. Ese es el tsunamimómetro que debe de estar instalado, no como el mareógrafo que se instala ahí mismo en la... Ese es en el mar. En el mar, debe de estar por lo menos a 500 kilómetros hacia el sur de... Pero agua dominicana. Puede ser aguas internacionales. Eso se hace tratado con los diferentes países. ¿Y no se lo roban eso? Eso, bueno, deben de robárselo. O lo choca una ballena o algo así. Sí. No, nada de eso. Entonces, mire, si se fija, ahí, esa es la imagen. En esa imagen, en el suelo marino, tiene el ancla para que no se mueva. Arriba tiene una antena satelital, sí, y eso te mide, tiene también un sensor sísmico que normalmente él está monitoreando la muestra, cada 6 minutos te manda una señal de la columna de agua. Perdón.
Mire, profesor, usted sabe que una cátedra de sismología... Esa imagen la pondrá. Sí, sí, es imposible. Yo quisiera dejarlo para que usted se tome el tiempo que nos queda y que diga lo que usted quiere que la población, que no es especialista, conozca, y lo que las autoridades deben de hacer en estos casos, en que muchas cosas ya es previsible. En tema de ciclones tenemos suficiente información, pero en sismología se dice que se puede prevenir, pero creo que es un problema de instrumentación. Hable lo que usted quiera y lo que usted crea que aporta algo, sin que se vaya a la cátedra, porque entonces se va a perder. Entendido. En sismología, de hecho, hay un libro que se llama Prediciendo lo impredecible. La población, lo más importante para la población que no sea tan letrada como en mi caso es que si usted se encuentra en la costa bañándose en una playa y siente un temblor, no espere a que las autoridades le den la alerta del lugar para evacuar o subirse a una zona alta. Si se encuentra en su casa, usted debe de aplicar el método de agacharse, cubrirse y protegerse. Lo del triángulo de la vida, hágalo en última opción. Y siempre debe de tener su plan de preparación contra terremotos antes, durante y después, o sea, sobre todo con su familia, en su trabajo y cuando esté en área de esparcimiento o de diversión. Eso es lo que entiendo. Entonces también, hablando de instrumentación, aquí nosotros no tenemos las sirenas que deben de estar en la costa, en zona de peligro sísmico, de peligro de tsunami, como es el área de Puerto Plata, Samaná, Boca Chica, Barahona y Punta Cana. Hay que comprar esa sirena para poder dar la alerta. Bien, y ese mecanismo, vamos a decir, el tsunamimómetro, eso podría dar una advertencia, vamos a decir, con un tiempo suficiente de que con qué tanta anticipación podría prevenir por lo menos avisar a la gente de que viene un fenómeno del cual deben cuidarse y protegerse. Por ejemplo, de ocurrir volverse a dar el escenario del terremoto que ocurrió entre la área de Cuba y Jamaica, que fue de 7.4, ya se va a activar a comenzar a medir segundo a segundo en vez de cada 6 minutos. Entonces ya eso en tiempo real te dice si ocurrió un tsunami o no. Porque los 3 factores para que se genere un tsunami, en teoría, son que el terremoto tiene que ser mayor o igual a 6.5, no ser profundo, menos de 40 kilómetros y estar en una falla de subducción. Bien. Aparte de que puede producirse por un volcán submarino y un meteorito que caiga en la zona. A ese respecto, doctor, profesor, 2 preguntas. ¿Cuáles son los peligros que acechan a la isla Hispaniola? Si hay fallas que se pusieron de manifiesto en el año 46 con el famoso terremoto, en el tsunami de Nagua, etc. Y lo segundo es, nos enseñan nuestros padres por ignorancia que la fosa de Milwaukee era un peligro perenne para esta isla. Háblenos de esas 2 cosas para terminar. Bueno, con relación a las fallas van a seguir generándose nuevas fallas debido a la interacción de las placas del Caribe. De hecho, para monitorear en tiempo real las fallas, ya el país cuenta con una red de estaciones de GPS, que la jurisdicción inmobiliaria tiene la UA en consorcio con una empresa privada, y UNAFCO, que es un consorcio de universidades norteamericanas, instaló una cuanta. Entonces, con ese proyecto se están descubriendo nuevas
microplaca. La segunda parte que usted me preguntó, que se me fue la idea, por favor, de... La fosa de Milwaukee. La fosa de Milwaukee, ese es un apodo que se le ha dado porque el barco donde se hizo las investigaciones se llamaba Milwaukee, pero lo correcto es decirle trinchera de Puerto Rico o fosa de Puerto Rico. Entonces, la teoría es que como ese es el punto más profundo del océano Atlántico, alrededor de 8 kilómetros o 8.000 metros, para la isla Hispaniola se está desplazando a una velocidad de 2 centímetros o 20 milímetros por año. Entonces, cuando eso venga a suceder, que la isla Hispaniola llegue a la fosa de Milwaukee o trinchera de Puerto Rico, mejor conocida, van a pasar millones de años. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la trinchera de Puerto Rico? Yo que estuve en Puerto Rico, de que existe el riesgo de producirse tsunami por deslizamiento submarino, igual que en la trinchera de los muertos, fosa de los muertos, que se encuentra al sur de la Hispaniola. Y también es bueno no dejar de mencionar que producto de los proyectos de Geoprico y Caribe Norte que se hizo con la Universidad Complutense de Madrid, se hizo toda la campaña sísmica, tanto en mar como en tierra, y de hecho, en la prensa anteriormente había salido la licitación para explorar recursos de petróleo, y anteriormente se había hecho la licitación para que se hagan los estudios. Ahora, ayer mismo vi en la prensa que salió a través de un intercambio de un contrato de $5 millones para que va a invertir la empresa $5 millones para utilizar esos recursos para buscar petróleo directamente. Entonces en el contrato es 60-40, yo no sé por qué no lo hacen 50-50. Bien, las exploraciones y las explotaciones de minas, específicamente las que se hacen en el subsuelo, y el tema del equipamiento del Estado, de cómo el gobierno está preparado. Antes decían el instituto de la universidad y el sismológico. A usted como experto en la materia, ¿le preocupan esas o eso no ocasiona ningún problema en la tierra? Lo que sucede igual que las cuevas y esas cosas. Lo que sucede es que normalmente en tierra, y lo digo porque la parte mía fuerte es sobre todo la instrumentación y he participado en esos proyectos de manera en la logística y aprendiendo con el intercambio con otros investigadores. En la parte de tierra lo que afecta es que hay que hacer una explosión con dinamita y la gente cercana se pudiera asustar. Y también si usted está cerca de una presa y las presas son muy sensibles, esa dinamita pudiera producir el agrietamiento de las presas. Aunque el sismo no lo sienta la gente. Puede ser, ¿y no hay presas antisísmicas? Se supone que deben de estar diseñadas sísmicamente para que resistan sismo, pero lamentablemente en nuestro país, debo de decirlo, se hizo una licitación. De hecho, yo mismo participé y los instrumentos no se instalaron en todas las presas. ¿Y esa proliferación de torres en toda la capital no le preocupan? Sí, preocupa la parte de la torre, sobre todo. Eso debe de preocupar. Porque yo que aquí hacen 17, 23, hasta 30 pisos. Esa parte, Leonardo Reyes Madera, que es ingeniero estructuralista, debe manejarla mejor. ¿Quién es ese hombre que usted lo ha mencionado 2 veces? ¿A Leonardo? Sí. Bueno, porque lo he tratado, también a Osiris de León lo he tratado, entonces cada uno es experto en su área. Entonces en el área estructural, bueno, están las personas de la UAL, el ingeniero José Joaquín Reyes. ¿Y él trabaja para el Estado?
José Joaquín Reyes Acevedo. No, Reyes Madera. Reyes Madera ha trabajado de forma particular hasta donde yo sé y es presidente de Sodosímica hasta donde yo sé. Y es del grupo de las personas que formó Coromina Pepín, que en paz descanse. ¿Quién es la primera figura de la sismología ahora mismo aquí para juicio suyo? Bueno, la primera figura debe ser el trabajo en equipo de todos, los especialistas en diferentes áreas, porque si vengo yo y digo que soy la primera figura, estoy mal. Debo de juntarme con el geólogo que es Osiris, con Leonardo Reyes Madera, con el personal, el director de sismológico actual, que también es una persona muy preparada, Ramón Delanoy, que de hecho Ramón Delanoy y Eugenio Polanco Rivera, cuando vino Macán en ese proyecto, que usted lo conoce bien, de Roger, que en paz descanse también, fueron sus dos mejores estudiantes de física. Profesor, la tradición, a veces usted habla con un campesino, con un hombre de pueblo y te dice, caramba, cuánto calor va a temblar la tierra. ¿La temperatura de la tierra tiene relación con la sismología? ¿O eso es una falsa percepción? No tiene relación, pero acuérdese que el núcleo de la Tierra es líquido, porque es hierro, entonces está caliente, de hecho, pero no guarda relación. Sí guarda relación con la parte de si va a llover o no va a llover y la humedad. Bien. Ahora bien, usted trató bien el tema de la predicción. Hoy en día se están mezclando todas las tecnologías. Hay unos sensores electromagnéticos que de hecho hay parte interesada en hacer ese tipo de instalación aquí con sensores electromagnéticos, utilizar los satélites geoestacionarios para medir unos gases de radón. También hoy en día con la propia fibra óptica, usted tiene una línea de fibra óptica y el cambio de luz puede utilizarse como un sensor sísmico. Entonces, ¿qué se está haciendo? Tratando de mezclar toda la tecnología para tratar de predecir un terremoto, pero yo creo que sería difícil porque no es posible instalar un instrumento a profundidades por encima de 10 kilómetros. Aquí no se pueden hacer predicciones, pero personalmente, cuando usted ve su país, ¿cuáles son las zonas en que usted cree que puede haber algún fenómeno sísmico importante? Bueno, el que más me preocupa es en la falla septentrional. Ahí se han hecho los estudios de paleosismología. La palabra paleo es la sismología, los sismos que han ocurrido históricamente, y también se han hecho la segunda parte que hablamos de las explosiones, para con esas explosiones ver los cortes. ¿Usted dice cordillera septentrional? Sí, entonces, en la falla septentrional, así mismo que va relacionada con la misma cordillera septentrional. Entonces, esa falla tiene un potencial en tierra de un sismo de magnitud 8. Bien. Lo que sucede es que su recurrencia es de cada 800 años. En Haití se hizo algo parecido, se alertó a las autoridades, no hicieron caso y se predijo de 7.3 y ocurrió de 7. Bien, o sea que vamos a darle las gracias a Rafael Pujol y ver si con él logramos un programa conjunto con Reyes Madera, es decir, que vengan y nos hablen de las alertas tempranas, de las edificaciones, que usted me dice ahora mismo que yo tengo que vivir y me regala un apartamento y yo lo vendería. Yo no me encaramaría ahora mismo en más de 3 o 4 pisos. Usted lo que tiene que saber es hasta qué piso llega la escalera de los bomberos. Yo no sé. No. Peligrosidad sísmica de las presas, eso que él dice, que lo hablamos tan rápido, de las construcciones antisísmicas. Doctor, gracias. Gracias. Es un placer, cualquier cosa del apartamento usted me lo regala. Vamos a ver si a mí me gusta alguien conoce a Reyes Madera y nos los trae. Y a Osiris también, y el propio Santiago Muñoz, que ha hecho uno con el servicio geológico. Él hizo
varias microzonificaciones en la parte de San Cristóbal. Bien. Doctor, gracias. Profesor Rafael Pujols Iguridi, sismólogo.